Hola, ¿cómo están? Miren, hoy estamos en la sección de técnicas con otro de los clásicos, este que le llaman lágrima apache, punto maravilloso, realmente es maravilloso. Miren qué lindo que es. Otro de los clásicos, muy bonito, este tiene muchos colores. ¿Y qué tiene de particular este punto tan lindo? Lo podemos hacer con menos puntos entre cada relieve o con más puntos. ¿Ven? Este tiene 5 puntos entre relieve, entre un dibujo que forma y otro, entre un punto de relieve y el otro. Este tiene más, este tiene 7, pero también quiero mostrarles, miren, las variaciones. Qué bonitos que quedan acá haciendo otro tipo de dibujo y están bien pegaditos, ¿ven? Es el mismo punto, pero podemos hacer dibujos, podemos hacer no sé, lo que se nos ocurra, suéter, alfombras, chales, miren qué bonito que queda. ¿Qué tiene de particular este punto? Que cada hilera tenemos que cortar la hebra, en cada hilera, acá porque yo ya las guardé, están escondiditas, ven, de atrás queda liso liso, quedan solamente las rayitas que forma cada uno de estos dibujos y este también. Pero se pueden hacer muchos trabajos. Miren, les voy a comentar, les voy a mostrar, mejor dicho. Miren qué bonito este, que hace ya un tiempo largo que los hice. Son un par de mitones haciendo juego con el gorro. Y por otro lado, esto es una sección de técnicas, pero díganme ustedes, cuéntenme en los comentarios que nos dejan, si tienen interés de que queramos hacer este gorro divino. Bueno, los espero con sus comentarios. ¿Qué les parece? Lo podemos hacer porque es precioso. Es un gorro que ya hace un tiempo lo hice muy bonito. Y también tiene este punto que es divino. Miren las diferencias que podemos hacer. También varían los colores. Pueden hacer más hileras, menos hileras. Pueden hacer 2 o 3 hileras de un solo color y van repitiendo cada uno de estos colores. Esta, por ejemplo, tiene una sola hilera por color. Ustedes pueden hacer de a 2, de a 3 hileras, de a 4. Es un punto que se presta para muchos proyectos y formas. La verdad que queda muy bonito, muy vistoso. Tiene un relieve muy lindo. También este, por ejemplo, está hecho con varetas, pero lo pueden hacer con vareta doble y queda precioso también, como está aquí. Bueno, les conté un poco, les mostré un poco, así que ahora manos a nuestro tejido. Ahí va. Esto lo voy a dejar un costadito. Bueno, les voy a mostrar, acá acomodé un poquito para que si quieren lo pueden ir viendo. Les voy a mostrar que esta vez voy a tejer con esta lana de una sola hebra. Hoy no tejo con doble hebra. Hasta yo estoy sorprendida, pero bueno, para que lo puedan apreciar mejor. Miren qué bonito. Elegí 3 colores. Ustedes elijan colores lindos que combinen perfectos y van a ver qué trabajo maravilloso van a tener. Háganse una muestra pequeña si nunca lo hicieron y luego arrancan para hacer otros trabajos. Pero miren qué bonito. Bueno, acá tengo los 3 colores, es un grosor medio y vamos a comenzar. Yo voy a hacer con una distancia de 5 puntos cada vez que hacemos un relieve, ¿ven? Entonces, entre uno y otro voy a elegir 5 puntos. O sea que voy a tejer una cadena de múltiplo de 5, ¿sí? Otra cosa que les voy a comentar antes de empezar. Esto porque es una muestra y no tiene algo destinado en sí. Pero si ustedes tienen algo destinado o quieren, lo que pueden hacer es, por ejemplo, acá muestra otro dibujo, pero en realidad es el mismo trabajo. En este caso yo dejé puntos libres a los costados. Si ustedes quieren dejar un par de puntos libres a los costados antes de empezar la trama, también lo pueden hacer. Y luego empieza la trama, el dibujo en sí. Entonces no empezaría bien a la orilla como comienza, por ejemplo, acá el relieve. ¿Ven? Empieza bien en la orilla. Y cuando termina también. Entonces si ustedes quieren, dejan 2 puntitos a cada lado que lo van a tejer comúnmente como un puntito bajo y luego empieza la trama. Eso es elección. En este caso yo solamente voy a tejer una cadena de múltiplo de 5. Así que me quedo tejiendo. Antes de tejer, que dije me quedo tejiendo, les voy a mencionar mi aguja. Estoy tejiendo con una aguja número 3.5 milímetros
pero bien puede ser una número 4. Y como siempre les comento, ustedes van a elegir el grosor de la lana y obviamente la aguja que se acorde para que ustedes puedan tejer cómodamente. Me había olvidado de la aguja, así que ahora sí me quedo tejiendo mi cadenita. Tengo un total de 20 puntitos como para hacer esta muestra. Y ahora voy a hacer una cadenita más como para elevar y hacer el primer punto bajo aquí, en este punto. Entonces, esta primera hilera va a ser toda en punto bajo y con este color. Una vez que llegó al final, simplemente voy a hacer un nudito y cortamos. Vamos a dejar una hebra de aproximadamente unos 10 centímetros. Este tiene un poquito más, pero es para luego poder esconder con comodidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a repetir este mismo movimiento con el nuevo color. Y no voy a girar, siempre nos vamos a manejar con el tejido de frente, porque esto tiene un derecho y tiene la parte del revés lisa. Entonces, siempre nos vamos a manejar del lado del frente. O sea que siempre vamos a comenzar de este lado. Aquí se termina, hacemos nudo, cortamos hebra y volvemos al inicio. Y otra vez vamos a comenzar a tejer puntos bajos. ¿Cómo vamos a tomar estos puntos bajos? Los vamos a tomar desde la hebra de atrás. Siempre vamos a tomar la hebra de atrás. No vamos a tomar todo el punto como normalmente tejemos el punto bajo. Este punto apache o lágrima apache o punto maravilloso siempre se va a tejer con sujetando la hebrita de atrás. Entonces, aquí voy a empezar, hago una cadenita y tejo mi primer punto bajo. Ahí. Y voy a continuar siempre tomando la hebra de atrás, tejiendo todo en punto bajo con este color. Y vamos a repetir el mismo movimiento con el tercer color. Si ustedes quieren utilizar 4 colores, entonces la vareta tendría que ser doble. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tejiendo con 3 hileras de colores, porque este punto yo lo voy a formar con vareta. Entonces necesito esa distancia para que el punto quede bonito. Si ustedes van a agregar más colores, bueno, siempre van a mantener, porque necesitamos 3 de estas hileras para hacer con vareta. Si ustedes van a agregar 4 colores, van a necesitar tejer con vareta doble. Ahora, si ustedes lo quieren hacer multicolor y hacerlo con vareta simple, también se puede hacer, pero eso ya se los voy a mostrar cuando hagamos el punto. Pero yo les voy contando todos esos detalles que lleva cada una de estas tramas y podemos hacer estas muestras, guardarlas, luego probar un punto, probar otro, cómo queda, cuánta distancia. En este caso va a haber 5 puntitos, pero eso ustedes lo van a ir viendo porque se puede hacer de más. Bueno, acá, si ustedes ven, yo siempre fui agarrando la hebrita de atrás. Cuando llego a este punto, hago una cadenita extra para hacer el nudito y dejar mi hebra. ¿Ven? Ahora voy a tomar el tercer color y también vamos a hacer el mismo procedimiento, siempre tomando la hebra de atrás. Pero ¿qué vamos a hacer aquí? Miren, acá podemos empezar tomando desde aquí la vareta y empezar a hacer esta lágrima, por eso se llama lágrima apache, y luego los 5 puntos. Pero yo voy a empezar tejiendo los 5 puntos, en realidad 4, porque el quinto es donde se teje la lágrima, y luego hago la lágrima, pero lo pueden empezar al revés también, pueden empezar con la lágrima y los 4 puntos restantes. Ahora lo van a notar cuando lo comience a tejer. Entonces, ¿qué hago? Tomo la hebra de atrás y comienzo, hago mi cadenita y el primer punto bajo. Ahí. Yo de este lado me voy llevando la hebra, ¿ven? Estas dos no me quedaron porque me las voy llevando. Entonces, tejo 1, tejo 2,
3. Ven que me la voy llevando, voy envolviendo un poquito. Después lo que me sobra lo corto, no lo voy a hacer todo. Otra de las cosas, ustedes quieren dejar 3 puntos y hacer la lágrima, lo pueden hacer también, ¿eh? Eso es a elección. Ustedes vayan probando qué es lo que más les gusta. Bueno, tengo 4. 1, 2, 3, 4. El quinto voy a hacer la lágrima. Entonces, tomo una lazada y me voy a ir, miren, acá tengo el que tendría que tejer, en este no. Me voy a ir a la hebra que me quedó de la primera hilera. La voy a cruzar ahí con mi aguja y tejo la vareta. O sea que estoy tejiendo una vareta en relieve, pero estoy sujetando solamente esta hebrita, ¿eh? De estas 2 hileras anteriores que salto. Y ahora vuelvo a tejer los 4 puntos bajos. Miren, acá atrás recuerden que tienen el punto que no tejieron, pero lo tejieron más abajo. Entonces, este no hay que tejerlo, ¿sí? Vamos a ir al lado, esperen que se me está mezclando ahí. Voy al lado y vuelvo a tejer 4 puntos. Tejo 1, ahí va el segundo, el tercero y el cuarto. El quinto, tejo la lágrima. Entonces, tomo lazada, este es el quinto, pero me voy a ir a la hilera de abajo, tomo la hebra, cruzo mi aguja y tejo la vareta. Ahí. ¿Ven por qué les decía que si van a utilizar 3 colores, recuerden el largo de la vareta? Porque yo tengo que saltar estas 2 hileras, que serían los 2 puntitos bajos, porque acá estoy en el borde. Entonces tengo el alto de mi vareta. Si yo hago un cuarto color y tengo que ir hasta acá abajo, entonces sí o sí tengo que hacer una vareta doble, porque si no, me achicaría el tejido, no funcionaría. Bueno, recuerden, acá atrás me queda el punto, ese no lo tengo que tejer porque ya hicimos la vareta y volvemos a repetir esos 4 puntos que van al centro, entre relieve y relieve. Otra vez, este es el que debería tejer, me voy hacia la hilera de abajo y vuelvo a tejer la lágrima. Ahí. Y nuevamente completo estos que van adentro. Tejo 1, 2, 3 y 4. Me quedaría el último espacio para tejer una lágrima más. Entonces, acá estoy en el orillo, pero la voy a tejer igual. Ahí. Recuerden al inicio que yo les dije, si querían podían empezar con una en relieve. Bueno, acá voy a tejer, ahí la voy a sujetar, porque si no me va a quedar sueltita. La voy a sujetar ahí atrás con un puntito deslizado, porque como tengo que hacer el nudo ahí, este no va a contar, porque si no queda suelto. Y yo siempre lo termino ahí con un puntito deslizado para que no quede suelta, pero el punto está acá. Este va a ser nuestro punto del tejido, es para simplemente hacer el nudo y no quede sueltita la vareta. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Bueno, ahora voy a reiniciar con los colores. Este lo voy a sacar para que no me moleste y tengo que reiniciar con el gris. Pero miren, si ustedes cuentan, nosotros vamos a empezar ahora en la hilera rosa. Nuestra lágrima la vamos a sujetar siempre en la hilera rosa, porque vamos a elevar una hilera más. Acá, en el inicio, comienza con una lágrima. Entonces, yo voy a hacer así, miren. Voy a entrar en la hebrita del rosa, porque tengo que hacer mi vareta. Y a esta vareta la tengo que hacer con 3 cadenitas. Voy a dejar una colita extra para luego esconder y voy a levantar 1, 2, 3, que sería la altura de mi primer vareta, o sea que corresponde a este primer punto, ahí, ¿ven? Y acá en el primero no voy a tejer, voy a tejer en el segundo y tejo 1, 2, 3, 4 y con esta vareta en relieve teníamos la quinta. Entonces comienza de nuevo
la lágrima. La lágrima ahora nos va a tocar aquí, bien pegadita a esta. Este sería el punto de la lágrima, pero yo voy a ir a la hilera de abajo y desde ahí la voy a sostener. Entonces, nuevamente hago la vareta. Ahí. Y este no lo vamos a tejer, nos vamos al lado. Entonces, otra vez, tejo los 4 puntos centrales, los que van entre relieve y relieve. Tengo 3, 4. Siempre el cuarto punto me tiene que caer sobre la vareta en relieve, o sea, sobre la lágrima anterior. Y acá vamos a tejer la próxima. Ahí. Entonces nos van a quedar una pegadito al lado de la otra. Este no lo tejo, me voy al lado. Y así, de a poquito, nos vamos a ir corriendo. Siempre un espacio. Ahí. ¿Qué va a suceder aquí? Esta última parte del tejido. Esta última parte se nos va a ir achicando. Porque todos los puntos, ¿ven? Miren, yo les voy a mostrar. Este es el que no tenemos que tejer. Pero acá tenemos que tejer los 4. Pero si ustedes notan, a mí ya se me terminó el espacio, no puedo tejer una lágrima. ¿Por qué? Porque ya la tejí del otro lado, ¿ven? Acá me quedan solamente los 4, pero acá está la que correspondería a este espacio. Si tejemos en circular, como está el gorro que tejí, esto no pasaría porque acá sí tiene un principio y un final. Si tejemos circular, siempre vamos a hacer coincidir estos espacios. Bueno, una vez que llego hasta aquí, aquí termino, acá se nos va a empezar a achicar este dibujo y acá va a empezar a crecer como el inicio. Entonces acá simplemente hago mi cadenita, corto, tiro y ajusto. Y me voy a ir con el próximo color, con el rosado. Así les muestro una hilera más de cada uno de los colores. Bueno, acá vamos a iniciar con el nuevo color y ya vamos a iniciar sobre la vareta en relieve, o sea, sobre la lágrima. Entonces tomo la hebra de atrás de estas cadenitas y vuelvo a tejer mi puntito bajo. Yo hago así, hago una cadena y hago el punto bajo. Ese es mi método. Cada uno sabe cómo hacer su primer puntito bajo. Entonces, ahora me toca automáticamente una lágrima. Entonces, tejimos en la hilera anterior el rosa. En este caso, nos toca tejer en amarillo. Y para no errar, para no equivocarnos, ustedes cuenten siempre 1, 2, 3, 4. Acá está el quinto. Ahí voy a tejer mi lágrima. Porque es muy común que le puedan errar y agarrar otro de los puntos porque esto está como muy juntito y al mismo tiempo se va moviendo. Entonces hay que prestar atención nada más. Ahora, otra vez, este no lo tejo, me voy al lado y comienzo a hacer los 4 que me corresponden entre lágrima y lágrima. Tengo 3 y miren, el cuarto siempre va a caer sobre la lágrima. Voy a tejer la lágrima que me corresponde a este espacio. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Acá tejo la lágrima. Y vamos corriéndonos siempre un espacio. Y acá comienzo. 1, 2, 3, 4. Ahí están. Porque muchas veces, y es común, y no es ningún drama, porque todo tiene solución, es muy común que estos puntos centrales o se nos achican, o hacemos de más o hacemos de menos. Pero no pasa nada. 1, 2, 3, 4, contamos, siempre contamos. Y siempre tenemos que tener esa misma distancia. Como aquí los puntos son múltiplos de 5, es muy fácil. 2, 3, 4, ahí. Entonces, vamos contando. Después es tan repetitivo que uno le agarra la mano fácil. Pero bueno, tiene lo suyo. Ahí. Y acá tejo mi lágrima. Miren, yo voy contando igual. Miren que estos puntos los hemos hecho tantas veces, pero siempre hay que contar. Bueno. ¿Qué va a pasar acá? Acá yo les comentaba en la hilera anterior, este no lo vamos a tejer.
porque es el que está pegado a la lágrima. Nos quedan estos. Acá les comentaba en la hilera anterior que esto se va a ir achicando. Siempre vamos a ir corriéndonos un puntito. ¿Ven? Acá nos quedaron 3. En este teníamos 5. En este nos quedaban 4. En este nos quedan 3. En la próxima hilera, como aquí viene la lágrima, nos van a quedar 2. Y luego nos va a quedar 1. Y después se reinicia. Comienza de nuevo este movimiento que hicimos abajo de todo. Es muy simple, solo que hay que practicar. Y la verdad que vale la pena porque es un punto precioso. Bueno, les voy a mostrar una vez más la hilera en amarillo que me quedaría para tejer. Así les hago 2 hileritas de cada color y les queda, solo queda práctica, ¿sí? Voy a buscar mi otro colorcito. Bueno, acá estoy con el amarillo y otra vez iniciamos. Recuerden, acá ya tenemos un punto bajo. Entonces, el inicio como siempre. Ahí, mi puntito bajo. Y acá está la lágrima, también va un punto bajo. O sea que tengo 2. Ahora me tocaría hacer la lágrima en la hilera color gris. Entonces cuento 1, 2, 3, 4. En este punto hago la lágrima. Ahí. Atrás me queda el punto. Siempre tengo que verificar de no tejerlo para que no se nos sume. Y nos resulte más fácil. Porque si se nos suman los puntos ahí es como que después nos mareamos y bueno, sería una pena destejer porque esto lleva su trabajito también. Bueno, acá tejimos la lágrima y otra vez yo cuento 1, 2, 3, 4, sé que no le voy a errar, ahí tejo mi lágrima. Y arriba también cuento los 4 que me quedan, 1, 2, 3, 4, no me voy a equivocar nunca, ¿por qué? Porque con la lágrima siempre vamos a completar ese quinto punto. O sea que estamos respetando ese múltiplo de 5. Todo lo que tenemos aquí completa con los que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos desde la lágrima 3 puntos más son 4. Y este que queda aquí son 5. Entonces tenemos 5, 5, 5 y entre los dos extremos completan los 5. Entonces no nos vamos a equivocar. 1, 2, 3, 4 en este tejo. Yo los voy contando, pero una vez que empezamos a tejer ya visualmente nos damos cuenta enseguida y se hace mucho más fácil. Pero es para ir explicándole a todos los que nunca han tejido este punto, que son principiantes y sé que cuesta un poquito más. Bueno, aquí no me quiero equivocar. 1, 2, 3 en este. Y acá sé que me quedan 2. Bueno, en la próxima hilera, acá en este extremo, me quedaría solo un punto. Y luego se reinicia. ¿Sí? Pero bueno, no voy a seguir porque la verdad que es repetir y repetir. Ustedes recuerden, ahora después del amarillo, otra vez vuelve el gris. Entonces tejemos estos 3, aquí viene la lágrima. Completamos esta serie, que son 5, 5 y 5. Cuando llegamos acá, recuerden, siempre vamos a agarrar en el rosado, vamos a tejer aquí la lágrima y acá nos va a quedar solo un punto. Y en la próxima nos va a quedar como el amarillo, aquí en el borde, solo que se van intercalando los colores. Pero miren qué bonito que es. Ya les comenté todos los trabajos que podemos hacer. Se pueden hacer almohadones, se pueden hacer mantillas, se pueden hacer gorro, como les mostré, con los mitones. Qué bonito trabajo, como es circular. Hacemos los múltiplos que corresponden. Y podemos hacer trabajos realmente preciosos con este punto, así como se llama, punto maravilloso también. Bueno, la idea es ir practicando y ver dónde lo podemos emplear. Una simple bufandita y van practicando este punto, les digo que súper original y bonito. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos, chao.